Un adolescente afirmó que su abuelo entrenó a los Navy SEALs. Sus compañeros se burlaron. El entrenador lo abofeteó. Y entonces una sombra se movió al fondo del gimnasio. Antes de sumergirnos en esta historia, cuéntanos desde dónde nos estás viendo hoy. Y si te gusta esta historia, no olvides suscribirte. El gimnasio vibraba con la energía habitual de una clase de jueves por la tarde. El sudor se adhería a las paredes. Los golpes resonaban en ritmo constante y el sonido sordo de los guantes contra los sacos se repetía en ondas por todo el espacio. En la esquina más alejada, Caleb, de 14 años, ajustaba sus espinilleras. Era más pequeño que los otros, delgado pero concentrado, con los ojos fijos en los movimientos del entrenador. No bromeaba, no presumía, simplemente escuchaba, absorbía y lo daba todo. El entrenador Trent, musculoso y ruidoso, caminaba por las colchonetas con la arrogancia de un hombre que creía tener siempre la razón. Pidió un descanso corto mientras los estudiantes se reunían para hidratarse. Alguien empujó suavemente a Caleb y le preguntó casualmente, ¿por qué empezaste con las artes marciales? No pareces del tipo luchador. Caleb dudó un momento, luego respondió con orgullo silencioso. Mi abuelo entrenó a los Navy SEALs, él me enseñó lo básico. Es la razón por la que comencé. La habitación se quedó en silencio por medio segundo. Luego estalló en carcajadas. ¿Tu abuelo?, se burló otro chico. ¿Qué es algún doble de acción de Hollywood? El entrenador Trent levantó una ceja y se dirigió hacia ellos, la sonrisa burlona ya curvándose en su rostro. ¿Qué es esto que escucho? ¿El abuelo entrenaba a los SEALs ahora? Caleb se enderezó un poco, su voz calmada pero clara. Sí, señor. Entrenó con ellos en Coronado. No habla mucho de eso, pero él... Trent lo interrumpió con una carcajada. Fuerte, limpiándose el sudor de la frente con el antebrazo. ¿Crees que vamos a creernos ese tipo de cuento de hadas, muchacho? Esto es un gimnasio, no un set de películas. Los estudiantes comenzaron a reírse de nuevo, algunos más fuerte. Ahora, envalentonados por su entrenador. Uno hizo un saludo militar simulado, otro hizo sonidos de explosiones falsas. Caleb permaneció en silencio en el centro de todo, con los ojos fijos en la colchoneta, las manos apretadas. No trató de discutir, no apartó la mirada. El entrenador, Trent, se acercó más, su voz bajando lo suficiente para añadir peso. ¿Quieres ganarte el respeto aquí? No lo haces inventando historias falsas. Lo haces con trabajo. No estaba tratando de impresionar a nadie, dijo Caleb suavemente pero con firmeza. La sonrisa de Trent se desvaneció. ¿No? Entonces veamos si puedes manejar una pequeña lección de humildad. Antes de que alguien pudiera reaccionar, la mano del entrenador Trent se disparó hacia adelante y golpeó a Caleb en la cara. Un chasquido seco llenó la habitación, silenciando las risas al instante. Caleb se tambaleó, una mano subiendo a su mejilla, su rostro enrojeciéndose. No lloró, no cayó, simplemente se quedó ahí parado, aturdido pero firme, mirando al suelo. La marca de la mano floreció en su mejilla como una mancha que no se desvanecería. Algunos estudiantes se movieron incómodos. Uno murmuró algo por lo bajo, pero Trent no lo notó. Se alejó como si nada hubiera pasado, gritándoles a los otros que regresaran al trabajo. Suficiente de tonterías. Están aquí para entrenar, no para intercambiar cuentos de antes de dormir. Caleb se movió hacia la esquina más alejada de nuevo. Se ató los guantes más fuerte, aunque nadie le pidió que peleara. La quemadura en su rostro aún estaba fresca, pero no alzó la mano para tocarla. Su orgullo dolía más que su piel. Nadie más le habló durante el resto de la sesión. Los otros estudiantes evitaban su mirada, algunos por incomodidad, otros por el miedo de convertirse en el próximo objetivo. El ambiente había cambiado. Ya no era solo un lugar de entrenamiento, se había vuelto un territorio donde la humillación pública era parte del currículum. Caleb mantuvo su rutina, golpeando el saco con precisión mecánica. Cada movimiento era controlado, cada respiración medida. Por dentro, algo se había endurecido. No era rabia lo que sentía, sino una determinación silenciosa que se cristalizaba con cada segundo que pasaba. Trent
caminaba entre los estudiantes como un general inspeccionando tropas, pero sus ojos evitaban la esquina donde Caleb entrenaba. Era como si hubiera marcado su territorio y ahora necesitara pretender que el incidente había sido justificado, necesario incluso. «La disciplina», gritó Trent al grupo, «viene del respeto, y el respeto se gana, no se inventa con historias fantasiosas». Pero algo había cambiado en la dinámica del gimnasio. Los estudiantes ya no reían con la misma facilidad. Las miradas se volvían más cautelosas, más calculadas. La semilla de la duda había sido plantada, no sobre Caleb, sino sobre el hombre, que se suponía debía enseñarles honor y disciplina. Cuando sonó la campana final y los estudiantes comenzaron a salir, riéndose y charlando como si nada hubiera pasado, Caleb empacó su equipo en silencio. Sus ojos se demoraron en el suelo, luego en la pared, luego en la puerta. No se despidió de nadie. Afuera el sol había comenzado a hundirse, proyectando sombras largas sobre el pavimento. Caleb caminó a casa solo, sin audífonos, sin música, solo el sonido de sus pasos en el concreto y el leve ardor que aún hormigueaba en su mejilla. Caleb tomó la ruta más larga a casa. Sus pies encontraron un ritmo constante sobre el pavimento, agrietado. Cada paso una pequeña liberación de la tensión que se había acumulado en su pecho. Las casas suburbanas se extendían a ambos lados como testigos silenciosos, sus ventanas iluminadas mostrando fragmentos de familias cenando, viendo televisión, viviendo vidas normales donde los adultos no golpeaban a los niños por decir la verdad. El aire de la tarde era fresco contra su mejilla hinchada. Caleb no se tocó la marca, pero podía sentir cómo palpitaba con el ritmo de su corazón. No era el dolor físico lo que lo molestaba más, era la injusticia de todo. Había dicho la verdad, una verdad simple y directa, y había sido castigado por ella. Sus pensamientos regresaron a su abuelo, trabajando silenciosamente en el jardín cada tarde, las manos callosas pero gentiles cuando le enseñaba los movimientos básicos detrás de la casa. Nunca presumía, nunca alzaba la voz, nunca necesitaba demostrar nada a nadie. La fortaleza que emanaba era diferente a la del entrenador Trent. Era silenciosa, sólida, real. Un auto pasó lentamente, la música filtrándose por las ventanas abiertas. Caleb observó las luces traseras desaparecer en la distancia y se preguntó si alguna vez podría regresar a ese gimnasio. No por miedo, sino por principio. ¿Cómo podía seguir entrenando bajo alguien que confundía la brutalidad con la disciplina? Las sombras se alargaban mientras caminaba, y con cada paso algo se solidificaba dentro de él. No era venganza lo que sentía crecer, sino una determinación tranquila. Su abuelo le había enseñado que la verdadera fuerza no venía de los gritos o los golpes, sino de mantenerse firme cuando todo el mundo te decía que te agacharas. El vecindario se volvía más familiar mientras se acercaba a casa. Conocía cada grieta en la acera, cada árbol que había trepado de niño, cada esquina que había doblado corriendo hacia los brazos seguros de su familia. Pero hoy se sentía diferente, como si hubiera cruzado una línea invisible que lo había envejecido años en una sola tarde. Su reflejo en una ventana de auto le devolvió la mirada. Un chico de 14 años con una mejilla roja y ojos que habían visto demasiado para su edad. Pero también vio algo más en esa imagen. Vio a alguien que no se había doblegado, que no había pedido disculpas por una verdad que otros no querían escuchar. Cuando finalmente dobló en su calle, el cielo se había teñido de naranja y púrpura. En el jardín delantero, una figura familiar se arrodillaba junto a una hilera de plantas de tomate, cepillando suavemente la tierra de los tallos. El hombre llevaba una camisa de franela descolorida y una gorra gastada calada sobre cabello plateado. Sus movimientos eran calmados, deliberados, como alguien que no se apresuraba por nadie ni por nada. El hombre levantó la vista cuando Caleb entró al patio. No sonrió, pero tampoco preguntó por qué llegaba tarde. Simplemente lo observó con esos ojos grises que parecían ver más de lo que la mayoría de la gente podía esconder. Caleb asintió en silencio y caminó hacia el porche.
No sabía que el gimnasio terminaba temprano hoy, dijo el hombre. Aún arrodillado, Caleb se detuvo. No terminó. Chuck se incorporó lentamente. No llevaba ningún cinturón, uniforme o cualquier cosa que sugiriera quién era. Pero había algo en la forma en que se movía, un peso silencioso que hacía que el aire se sintiera más denso. Estudió el rostro de su nieto con atención. La marca roja era imposible de ignorar. Aún así, no preguntó qué había pasado. Simplemente abrió la puerta mosquitera y la sostuvo para Caleb. «Lávate las manos», dijo. «La cena está casi lista». Adentro, Caleb dejó su bolsa en el suelo y se dirigió al fregadero. Chuck lo siguió. Luego se detuvo junto a un gabinete de madera cerca de la mesa de la cocina. Sacó un objeto pequeño y redondo. Una moneda de desafío militar opaca por la edad, pero aún brillante en los bordes, y la colocó sobre la mesa sin decir palabra. Caleb se dio vuelta, sus ojos cayendo sobre la moneda. La observó fijamente, luego miró a su abuelo. «¿Recuerdas qué es esto?», preguntó Chuck, su voz tranquila. Caleb asintió. «Dijiste que solo se la daban a los instructores que completaron el programa completo de combate de los SEALs, de cuando les enseñabas en Coronado». Chuck se apoyó en la mesa con ambas manos, la moneda entre ellos. «¿Se la has mostrado a alguien?». «No». «Señor». «Bien», hizo una pausa. «Porque algunas personas no necesitan saber quién eres hasta el momento en que lo necesiten». Caleb se quedó inmóvil, la moneda reflejando la suave luz de la cocina entre ellos. Los ojos de Chuck nunca se apartaron de los de su nieto. Había algo en el aire, una comprensión tácita que las palabras no podían expresar completamente. La casa era silenciosa, salvo por el ocasional crujido de las tablas del piso y el zumbido distante del tráfico más allá de la cerca. Chuck estudió la marca en la mejilla de Caleb y aunque no dijo nada, algo cambió en su postura. Se enderezó ligeramente, los hombros cuadrándose casi imperceptiblemente. «Termina tu cena», dijo finalmente. «Tenemos que ir a algún lugar mañana, por la mañana». Caleb lo miró confundido, pero Chuck ya se había dirigido hacia el pasillo. Se detuvo en el umbral y se volvió una vez más. «Y Caleb», dijo, su voz llevando un peso que no había estado ahí antes, «lleva tu equipo de entrenamiento». La luz matutina se filtró a través de las cortinas viejas, proyectando rayas suaves sobre el piso de madera. Caleb se sentó silenciosamente en la mesa de la cocina, su cereal intacto, la cuchara descansando en el tazón. La marca roja en su mejilla se había desvanecido ligeramente, pero la forma aún persistía como un moretón en su orgullo más que en su piel. Frente a él, Chuck bebía su café en silencio. No habían intercambiado palabras desde la noche anterior. Ninguna era necesaria. La casa estaba quieta, salvo por el ocasional crujido de las tablas del suelo y el zumbido distante del tráfico más allá de la cerca. Chuck finalmente se levantó, colocó su taza en el fregadero y se dirigió hacia el pasillo. «Ponte los zapatos», dijo. «Nos vamos en 15 minutos». Caleb levantó la vista confundido. «¿A dónde vamos?». Chuck no respondió. Caminó hacia su habitación y cerró la puerta con un clic suave. 15 minutos después, Caleb estaba parado junto al porche delantero, la bolsa del gimnasio colgada sobre su hombro. Llevaba la misma camiseta de MMA del día anterior, el cuello estirado por los dedos nerviosos que lo habían jalado durante la larga caminata a casa. Chuck salió un momento después, vestido con jeans normales, una camisa abotonada neutra y la misma gorra gastada. Sin fanfarrias, sin explicaciones. Subieron a la camioneta. El viaje fue silencioso, solo el sonido de las llantas rodando sobre el asfalto y el murmullo bajo de la estación de radio local. Caleb siguió mirando a su abuelo, tratando de leer las líneas en su rostro, pero la expresión de Chuck no cambió. No era enojo, ni siquiera decepción. Era algo más pesado, como el tipo de silencio que viene antes de una tormenta. No de violencia, sino de verdad. Después de 10 minutos, se detuvieron en un estacionamiento pequeño frente al gimnasio.
Caleb dudó antes de desabrocharse el cinturón de seguridad. «No tengo clase hoy», dijo. Chuck asintió lentamente. «Lo sé». Caleb esperó más, pero nada llegó. Salieron de la camioneta. Chuck no caminó con pasos apresurados. Se movía como si el tiempo trabajara para él, no en su contra. Caleb lo siguió, inseguro de si estaba caminando hacia más humillación o hacia algo completamente diferente. Adentro, la atmósfera del gimnasio era diferente a la del día anterior. Algunos estudiantes estaban peleando en la parte de atrás. El entrenador Trent estaba parado cerca del centro, con los brazos cruzados, observando a dos adolescentes lanzar patadas flojas el uno al otro. Levantó la vista cuando sonó la campana de la puerta. «Bueno, miren quién regresó», dijo lo suficientemente fuerte para que todos escucharan. «¿No tuviste suficiente ayer?» Algunos estudiantes se volvieron a mirar, algunos sonrieron burlonamente, pero otros siguieron entrenando. Los ojos de Trent se dirigieron al hombre mayor junto a Caleb. Entrecerró los ojos ligeramente. Luego se rió. «¿Trajiste a tu abogado o es este tu abuelo de Hollywood que viene a contar sus cuentos de antes de dormir en persona?» Chuck no parpadeó. No habló. Simplemente caminó hasta el borde de la colchoneta y se quedó ahí parado, las manos descansando suavemente en sus bolsillos. Caleb se paró a su lado, inseguro de qué hacer o decir. El entrenador Trent inclinó la cabeza. «¿Estás aquí para quejarte, presentar algo, o solo quieres mirar?» Chuck lo observó, su voz calmada. «Solo estoy aquí para observar. Pero si ya terminaste de abrir la boca, tal vez tenga algunos pensamientos que compartir después». El tono no era fuerte, no era confrontacional, pero cortó el espacio como un alambre que se rompe. Algunos estudiantes dejaron de pelear, atraídos por la quietud. Trent se burló. «Escucha, viejo, este es mi gimnasio. No necesito lecciones de vida de alguien que probablemente obtuvo su cinturón negro de una caja de cereal». Chuck miró alrededor de la habitación. El diseño familiar, las colchonetas rayadas, el olor del sudor y la ambición. «He visto muchos gimnasios», dijo suavemente. «Algunos construyen luchadores, otros solo construyen ruido». Trent se acercó más. «¿Tienes algo que decir? Dilo». Chuck no se movió. «Todavía no». Se dirigió a Caleb. «Estírate. Ve a calentar». Caleb parpadeó. Chuck asintió una vez. Caleb obedeció, aún inseguro de qué era esto, pero confiando en la presencia a su lado. Se dirigió al extremo más alejado de la colchoneta y comenzó su rutina. Los mismos estiramientos que su abuelo le había enseñado en el garaje, en el porche, junto al río. Memoria muscular ahora, pero con un poco más de significado hoy. El entrenador Trent observó por un momento. Luego se volvió hacia Chuck. «¿Exactamente qué estás tratando de demostrar aquí?» Chuck inclinó la cabeza ligeramente. «No estoy aquí para demostrar nada. Esa es tu especialidad». La mandíbula de Trent se tensó. «¿Crees que eres mejor que yo? ¿Que no sé lo que estoy haciendo?» La voz de Chuck se mantuvo tranquila, pero sus ojos se agudizaron. «Creo que golpeaste a un niño por decir la verdad, y luego te jactaste de ello». La habitación se puso tensa. Algunos estudiantes se miraron entre sí, inseguros de si intervenir o pretender que nada estaba pasando. Trent levantó las manos. «¿Sabes qué? ¿Quieres hablar en grande? Bien, súbete a la colchoneta, veamos qué tienes». Chuck miró alrededor de nuevo. Caminó hasta el borde de la colchoneta. Por un momento parecía que aceptaría el desafío, pero en su lugar se metió la mano en el bolsillo trasero y sacó algo pequeño. Un parche gastado, un tridente de Navy SEAL descolorido con iniciales bordadas en la esquina. Lo levantó, su voz apenas por encima de un susurro. Esto solía significar algo. Todavía lo hace, pero no es el mío lo que importa. Es al que tu estudiante trataba de honrar ayer. Trent se detuvo, tomado por sorpresa. Los estudiantes miraron el parche, reconociéndolo de libros, películas, documentales, pero no de alguien que lo sostuviera como si fuera parte de su piel. Chuck se dirigió a Caleb. «Hablaremos de nuevo, después de que entrenes. Ve a terminar lo que empezaste». No gritó, no amenazó,
No se explicó a nadie en la habitación, pero por primera vez desde que entró a ese gimnasio, nadie se rió. El sol de la tarde se quemaba bajo detrás de las ventanas, polvorientas del gimnasio, proyectando sombras largas sobre las colchonetas. Caleb se sentó contra la pared del fondo, atándose los guantes en silencio. A su alrededor la energía de la clase había cambiado. Algunos estudiantes aún bromeaban y lanzaban golpes ligeros, pero otros seguían mirando hacia la entrada, donde Chuck permanecía quieto y observador. No había dicho otra palabra desde que le entregó a Trent el parche descolorido del tridente de los SEALs. Tampoco se había movido de su lugar, con los brazos cruzados, la espalda recta, su presencia silenciosa pero innegable. El entrenador Trent caminaba por el borde de la colchoneta, tratando de mantener el control de la habitación. Su voz era más fuerte de lo usual, más aguda, como si estuviera tratando de ahogar algo que solo él podía escuchar. Muy bien, reiniciemos. De vuelta a lo básico. Formen parejas. Tenemos trabajo que hacer. Pero los estudiantes se movían más lento que antes. Sus ojos se deslizaban de Caleb a Chuck, de Trent a la colchoneta, inseguros de dónde enfocar. La tensión era real ahora. Ya no era una broma. Trent se volvió y señaló a Caleb. Tú, con Marcus. 5 rounds. Vamos. Caleb asintió y se levantó. Se movió con precisión calmada, postura enfocada. Marcus, más grande y mayor, sonrió, burlonamente, y tocó guantes a medias mientras comenzaron su ejercicio. Caleb mantuvo su guardia arriba, el trabajo de pies apretado. No necesitaba mirar a su abuelo para sentirlo ahí. Chuck observaba cada movimiento, no solo los de Caleb. Observaba cómo Trent se paró con su peso fuera de balance. Observaba cómo los estudiantes seguían órdenes, pero ya no parecían confiar en ellas. Observaba el cambio sutil en la lealtad que lentamente comenzaba a agrietar los cimientos del gimnasio. Trent finalmente rompió el silencio. ¿Crees que pararte ahí te hace mejor que yo? Chuck no respondió. He entrenado campeones. Construí este lugar de la nada. Chuck lo miró, su voz pareja. Lo construiste sobre el miedo. Trent se acercó más. No me conoces. Conozco lo suficiente. Uno de los estudiantes, el más joven, tal vez de 13 años, susurró lo suficientemente fuerte para que los cercanos escucharan. Creo que ese es Chuck Norris. Las cabezas se volvieron. El susurro viajó como fuego salvaje. Algunos teléfonos salieron discretamente de los bolsillos, pretendiendo revisar mensajes, pero flotando sobre el icono de la cámara. Nadie se atrevió a preguntar en voz alta, pero todos se preguntaban lo mismo. Trent se rió, forzado y hueco. ¿Chuck Norris? Vamos, ese tipo probablemente está en una cabaña en algún lugar puliendo trofeos. Chuck inclinó la cabeza, finalmente dando un paso adelante. No pulo trofeos, construyo carácter, o al menos trato de hacerlo. La expresión de Trent se oscureció. Si realmente eres él, demuéstralo. No estoy aquí para demostrar nada, dijo Chuck con calma, pero si insistes en faltar el respeto a mi nieto, con gusto te mostraré por qué deberías haber mantenido las manos quietas. Suspiros recorrieron la habitación. Algunos estudiantes dieron un paso atrás. El tono había cambiado completamente ahora. Ya no era una pregunta de quién era Chuck, sino de qué estaba a punto de pasar. Trent sonrió, rodando los hombros. Perfecto. ¿Quieres jugar, viejo? Bailemos. Chuck se quitó la gorra y la dobló suavemente, colocándola en una banca cercana. No se estiró, no hizo poses. Simplemente pisó silenciosamente sobre la colchoneta. Su postura era relajada, pero sus pies estaban firmes, las manos sueltas, pero los ojos fijos en Trent, con una claridad que congeló la habitación. Trent levantó los puños, rebotando ligeramente, tratando de presumir. Espero que tu seguro médico cubra esto. Chuck no se inmutó. Un momento de silencio, luego Trent se lanzó. Los siguientes 5 segundos pasaron tan rápido que la mayoría de la habitación ni siquiera registró el primer movimiento. Chuck se deslizó bajo el golpe como agua fluyendo debajo de un puente. Pivoteó sobre su talón y barrió la pierna de Trent con un giro agudo y limpio. Trent se tambaleó,
Pero antes de que pudiera tocar la colchoneta, Chuck había redirigido su impulso, atrapó su brazo y lo torció en una llave controlada. No lo suficiente para romperlo, solo lo suficiente para terminar la pelea sin discusión. Trent gruñó, la cara presionada de lado contra la colchoneta, los ojos muy abiertos de incredulidad. Chuck lo soltó. Trent rodó, jadeando. «Tuviste suerte». Chuck retrocedió. «No, tú fuiste arrogante». La habitación estaba en silencio mortal. El estudiante más pequeño dejó caer su teléfono. El clic suave resonó más fuerte de lo que nadie esperaba. Caleb se paró cerca de la pared, sus ojos fijos en su abuelo. Por primera vez desde ayer, sus hombros se levantaron. Chuck se dirigió a la habitación. Esto no se trata de presumir. Se trata de saber cuándo mantenerse de pie y cuándo arrodillarse. No porque alguien te obligue, sino porque eliges honrar algo más grande que tú mismo. Caminó hacia Trent, quien se sentó frotándose la muñeca, enrojecido con una mezcla de dolor y humillación. «No vine aquí para avergonzarte», dijo Chuck, su voz firme. «Pero pusiste una mano sobre mi nieto, y lo hiciste sentir pequeño por decir la verdad. Eso no es enseñar. Eso es cobardía en uniforme de entrenador». Trent no respondió. Chuck miró a los estudiantes, fijando los ojos en algunos que se habían reído el día anterior. ¿Quieren ser luchadores? Entonces empiecen por aprender a proteger a aquellos que aún no pueden pelear. La puerta se abrió lentamente. Una mujer con una credencial de prensa se asomó. La crew de cámaras detrás. De ella, uno de los estudiantes había avisado. La palabra ya había comenzado a extenderse. Chuck no se volvió a mirar. Recogió su gorra, la sacudió y caminó hacia Caleb. «Vamos», dijo suavemente. «Aún no hemos terminado». Las camionetas de los medios llegaron al estacionamiento como tiburones atraídos por la sangre. Los reporteros salieron con cámaras colgadas sobre los hombros, maquillaje a medio hacer, voces ensayando introducciones. Para cuando Chuck y Caleb salieron, una multitud había comenzado a reunirse, algunos de tiendas cercanas, otros del mismo gimnasio. El video ya había alcanzado 1000 reproducciones. Un clip corto de menos de 30 segundos, mostrando a Chuck Norris inmovilizando al entrenador Trent en la colchoneta como un hombre doblando la ropa. El título decía: «Anciano destruye a entrenador de MMA por golpear a su nieto». Chuck no miró las cámaras. Caminó como si nada de eso importara, como si los ojos del mundo nunca lo hubieran impresionado y nunca lo harían. Caleb lo siguió, inseguro de si se suponía que debían irse o regresar adentro. Chuck no dijo palabra. Simplemente abrió la puerta de nuevo y volvió a entrar al gimnasio. Adentro los estudiantes aún estaban aturdidos en silencio. Trent permanecía cerca del centro, cuidando su muñeca y tratando de pretender que la multitud afuera no era por él. Uno de los adolescentes susurró: «Realmente es él». Otro murmuró: «Apenas tocó al entrenador». El equipo de noticias se deslizó detrás de ellos, las cámaras ya grabando. Una joven reportera se acercó a Chuck con el micrófono en mano. «Señor Norris, ¿tiene alguna declaración? ¿Es cierto que este entrenador agredió a su nieto ayer?» Chuck se detuvo solo, lo suficiente para mirar su micrófono. «La historia no se trata de mí», dijo. «Se trata de lo que pasa cuando la gente confunde el poder con el permiso». El camarógrafo siguió filmando. Chuck pasó junto a él y se dirigió hacia el mostrador frontal del gimnasio. Detrás del mostrador había un marco pequeño con un certificado que decía: «Instructor maestro certificado, Federación Internacional de Combate». Chuck lo levantó, lo volteó y frunció el ceño. «¿Te falsificaste esto tú mismo o alguien lo hizo por ti?», preguntó lo suficientemente fuerte para que todos escucharan. Trent se erizó. «Eso es real. Me lo gané». Chuck asintió. «Entonces, estoy seguro de que no te importará que llame a la federación para confirmarlo». Trent no respondió. Una de las estudiantes, una chica con cabello oscuro recogido, lentamente levantó la mano. Dijo que teníamos que pagar extra si no traíamos estudiantes nuevos, que era parte del entrenamiento. Otra agregó: «Pagué $500 el mes pasado solo para mantener mi lugar».
Chuck se dirigió a Caleb. ¿Ese era el trato contigo también? Caleb asintió, su voz suave. Dijeron que si no reclutaba a nadie para el final de la semana, sería suspendido. Chuck exhaló lentamente. Entonces esto es más grande que una bofetada. Esto es robo escondido bajo una membresía de gimnasio. Se dirigió a la reportera. ¿Quieres tu titular? Aquí está. Un hombre sin honor construyó un negocio aprovechándose de niños que pensaban que estaban aprendiendo disciplina y usó el miedo para mantenerlos callados. La habitación estalló en susurros. La cámara se acercó. La cara de Trent se puso pálida. ¿Crees que puedes simplemente entrar aquí y arruinar todo lo que construí? La voz de Chuck no se alzó. Tú lo arruinaste la primera vez que golpeaste. A un niño, por decir la verdad. El video se extendió más rápido de lo que nadie esperaba. Para cuando Chuck y Caleb llegaron a casa, ya había pasado las 10.000 reproducciones. Al anochecer, las estaciones de noticias locales lo repetían entre reportes del clima y actualizaciones de tráfico. En las redes sociales, clips del derribo de Chuck, sus palabras tranquilas y el momento en que le entregó la moneda del tridente a Caleb se volvían virales. Pero Chuck no revisó su teléfono. No leyó los comentarios ni actualizó para ver los likes. Se sentó en el porche con una taza de té, observando el horizonte desvanecerse en el crepúsculo mientras Caleb se sentaba silenciosamente a su lado, el parche aún apretado en su palma. Dentro del gimnasio, las consecuencias ya habían comenzado. Los padres estaban llamando. Los estudiantes estaban publicando capturas de pantalla de pagos y mensajes privados del entrenador Trent. Algunos describían presión para reclutar, otros compartían videos silenciosos de Trent gritando, humillando y burlándose. A la mañana siguiente, una camioneta de noticias locales estaba estacionada frente al gimnasio. Las puertas estaban cerradas, las ventanas oscuras. Nadie respondió. Esa tarde Chuck regresó, no para jactarse, no para hablar, solo para ver. Se paró al otro lado de la calle, con los brazos cruzados, observando el número creciente de adolescentes reunidos alrededor de la entrada. Algunos tenían bolsas, otros no tenían nada, solo preguntas. No querían dejar de entrenar. Solo no. Querían que les mintieran más. Chuck no se acercó. Esperó. Desde adentro del grupo, la misma chica que había alzado la voz en el gimnasio dio un paso adelante. Cruzó la calle y se paró frente a él. No seguiremos entrenando, dijo. Pero ya no queremos que nos mientan. Chuck la miró a los ojos. Entonces no sigan a nadie que necesite que le tengan miedo para sentirse fuerte. Ella asintió lentamente. ¿Nos enseñarías? Chuck dudó. No estoy aquí para empezar un nuevo gimnasio. Esa no es mi misión. Otra voz detrás de ella dijo, no necesitamos un gimnasio. Necesitamos la verdad. Se volvió para encontrar un círculo de estudiantes que habían cruzado la calle con ella. Caleb estaba entre ellos, sus ojos firmes, una pregunta silenciosa en su mirada. Chuck no dijo nada, pero su silencio no era un rechazo, era contemplación. Más tarde esa noche, Chuck se sentó en la mesa de la cocina con Caleb. Entre ellos yacía la moneda del tridente. No un trofeo, no un símbolo del ego, solo un recordatorio. Caleb la levantó, la volteó entre sus dedos. ¿Alguna vez tuviste que lidiar con gente como Trent antes? Preguntó. Chuck no levantó la vista. Más veces de las que puedo contar. Gente que confunde el miedo con la disciplina, el ruido con el liderazgo, la fuerza con la violencia. ¿Qué hiciste? Chuck finalmente encontró los ojos de su nieto. Me mantuve de pie cuando importaba y hablé cuando nadie más lo haría. El teléfono sonó. Caleb se acercó a él, pero Chuck levantó una mano. Déjalo, dijo. Si es importante, nos encontrará. Al día siguiente alguien lo hizo. Una joven reportera de un medio nacional llegó sin anunciarse. No trajo un equipo, solo una libreta y ojos llenos de curiosidad. Pidió 5 minutos. Chuck le dio 10. Hablaron en el porche, la luz del sol, filtrándose entre las hojas. He entrevistado a luchadores, generales, atletas, dijo, pero usted es diferente. No soy un luchador, respondió Chuck. Soy un testigo,
He visto lo que pasa cuando el silencio se vuelve complicidad. Ella se inclinó hacia adelante. Entonces, ¿por qué intervenir ahora? Él se detuvo. Luego señaló hacia el patio trasero donde Caleb y otros 2 niños practicaban trabajo de pies en el césped. Porque finalmente alguien me necesitaba. Ella observó la escena por un largo momento. ¿Cree que el gimnasio se recuperará? Chuck negó con la cabeza. Un lugar construido sobre mentiras no necesita recuperación, necesita renacimiento. Para el final de la semana, la multitud en 1900, el patio trasero de Chuck se había duplicado. La palabra se había extendido sin esfuerzo. Los padres que una vez llevaron a sus hijos al gimnasio ahora se paraban al borde del césped, observando en silencioso asombro mientras sus hijos entrenaban descalzos sobre la hierba. Sin espejos, sin gritos, solo movimiento, enfoque y respeto. Caleb dirigía los calentamientos, su voz calmada, su ritmo constante. Ya no era el chico sentado solo en la esquina, era aquel hacia quien otros miraban ahora. La moneda del tridente nunca dejó su bolsillo. Chuck no enseñaba cada movimiento. A veces solo se paraba con los brazos cruzados, observando. Otras veces caminaba entre los estudiantes, ofreciendo una corrección con un solo gesto o una palabra. Tranquila. Nadie era humillado, nadie recibía gritos. Todos escuchaban porque cuando Chuck hablaba, significaba algo. Una tarde, mientras la práctica terminaba, la misma chica que había pedido por primera vez a Chuck que los entrenara, se acercó, sosteniendo una carpeta. «Reunimos algunas firmas», dijo. «Queremos convertir esto en algo real, no solo algo del patio trasero, tal vez incluso rentar un espacio». Chuck miró los papeles, luego a la pequeña multitud de niños que ahora se limpiaban el sudor de las frentes, riéndose, ayudándose mutuamente a limpiar conos y bandas de estiramiento. «¿Sabes por qué esto funciona?», le preguntó. Ella se encogió de hombros. «¿Por usted?». Él negó con la cabeza. «Porque nadie ha tratado de ser la voz más fuerte. Todos simplemente aparecen por la razón correcta». Ella sonrió. «¿Entonces es un sí o un no?». Chuck tomó la carpeta. «Es un tal vez». Al día siguiente llegó un email a la bandeja de entrada de Chuck. No era de un padre o periodista, era de un investigador de ética de la Federación Nacional de Artes Marciales. Alguien les había enviado todos los videos, los registros de pagos y el certificado falso que Chuck había revelado en cámara. Querían abrir un caso formal. Chuck respondió con una oración. «Sabes dónde encontrar la verdad». Caleb se paró en el patio trasero observando a los niños más pequeños intentar un nuevo ejercicio. Uno se tropezó, los otros lo ayudaron a levantarse. Sin burlas, sin poner los ojos en blanco, solo aliento silencioso. Sonrió, luego se volvió para ver a su abuelo parado en la sombra del porche. «¿Estás orgulloso?», preguntó Caleb. Chuck asintió una vez. El orgullo no viene de vencer a alguien. Viene de ayudar a otros a pararse más alto. Unas semanas más tarde, el césped se había desgastado en parches donde los pies se habían movido una y otra vez. El ritmo del entrenamiento había encontrado su propio pulso. Calentamientos al amanecer, ejercicios antes del almuerzo, combate justo cuando las luces se suavizaban en la tarde. No había campanas de clase, no había formularios de inscripción, solo compromiso. Una mañana Caleb llegó temprano, más temprano de lo usual. Tendió las colchonetas sin que se lo pidieran, ajustó los conos y organizó los guantes en filas parejas. Chuck observó desde el porche, los brazos cruzados, una sonrisa silenciosa tirando de la comisura de su boca. Ese día, después del estiramiento final y el descanso para agua, el grupo se reunió alrededor de Chuck bajo la sombra del roble viejo. No hablaron de inmediato, solo esperaron. Algunos se sentaron con las piernas cruzadas, otros se apoyaron contra las tabolsas. Caleb se paró en el medio, las manos a los costados. Chuck los miró a todos. Luego se metió la mano en el bolsillo y sostuvo un objeto pequeño entre 2 dedos, la moneda del tridente de los SEALs. «Solía cargar esto», dijo, su voz firme. «No porque necesitara presumir,
sino porque me recordaba quién tenía que ser incluso cuando nadie estaba mirando. Hizo una pausa, dejando que el peso del silencio hiciera su trabajo. Luego se la pasé a alguien que la necesitaba más que yo, no porque estuviera listo, sino porque estaba dispuesto. Chuck caminó hacia Caleb y le entregó la moneda de nuevo, no con ceremonia, sino con certeza. Te la ganaste, no por lo que hiciste en ese gimnasio, sino por lo que elegiste después. No dejaste que la rabia decidiera en quién te convertirías. Caleb la tomó, los dedos cerrándose lentamente alrededor del metal. Los otros aplaudieron, suave y honesto. Sin vítores fuertes, solo respeto compartido. Más tarde esa tarde, después de que el último estudiante se había ido, Chuck y Caleb se sentaron en los escalones traseros observando la luz desvanecerse en las colinas. El césped susurraba en el viento. Un solo guante había quedado sobre la colchoneta. Caleb lo notó, pero no se movió para agarrarlo. ¿Alguna vez piensas en reabrir un gimnasio real?, preguntó. Chuck negó con la cabeza. Este es un gimnasio real. Caleb sonrió. Pero con techo. Chuck bebió de su taza. Los techos están sobrevalorados. Se sentaron en silencio un poco más. Luego Caleb dijo, no pensé que pudiera recuperarme de esa bofetada. Chuck no lo miró. Solo asintió. Eso es, porque estabas pensando en la bofetada, dijo, no en el paso que diste después. Caleb giró la moneda en su mano. ¿Qué hago con esto ahora?, se preguntó. Chuck se recostó mirando las estrellas. La cargas hasta que encuentres a alguien que la necesite más. Y eso fue todo. Sin discurso largo, sin pelea final. Solo un chico, una moneda y un hombre que le enseñó cómo pararse. El pasado no había desaparecido. Simplemente se había transformado en algo nuevo, algo más fuerte. No con puños, sino con verdad. No con venganza, sino con legado.